Las características de algunos sucesos, pese a la gran curiosidad que provocan, son, en ocasiones, muy horrendas para que se tomen como argumentaciones de una obra literaria. Ningún escritor podría usarlo sin el grave riesgo de molestar y hasta hacer daño al lector. Para que puedan aceptarse esos asuntos, es necesario que se presenten con el severo traje de la verdad histórica. Estremece la lectura de los detalles del paso del Bersina, del terremoto de Lisboa, de la epidemia de Londres, del degüello de San Bartolomé, o de la asfixia de los ingleses prisioneros en el Black Hole de Calcuta. Pero los sucesos, la realidad y, en una palabra, la historia, es lo que nos conmueve. Si semejantes relatos fuesen únicamente producto de la imaginación, no engendrarían más sentimiento que el del horror. Ser enterrado vivo es la desgracia más aterradora de las calamidades que mencioné líneas arriba. No obstante que habrá algunas personas discretas que nieguen la frecuencia con que se repiten casos nuevos de sufrimiento semejante, pues los límites que separan la vida de la muerte permanecen indeterminados, vagos y tenebrosos. ¿Quién puede señalar el punto donde termina la una y comienza la otra? Se sabe que ciertas enfermedades producen una cesación completa, aparentemente, de las funciones vitales, la cual solo es una suspensión temporal de la animación exterior, una especie de pausa en el movimiento de ese misterioso mecanismo. Algunos instantes bastan para que un principio invisible e ignoto imprima otra vez movimiento a esos maravillosos resortes y esos engranajes invisibles. No se ha roto todavía el arco y aún puede vibrar la cuerda. Es importante reconocer que los innumerables casos que a diario se registran de suspensión en la vitalidad permiten aseverar que las inhumaciones prematuras deben abundar. Además de tan sensata presunción, hay dos testimonios irrecusables: los médicos y la experiencia. Podría, si fuese necesario, relatar un centenar de casos plenamente justificados. Citaré, entre otros, uno que acaba de suceder en Baltimore, cuyos pormenores son muy interesantes. La mujer de uno de los habitantes más estimados de dicha ciudad, jurista de enorme intelecto y miembro del Congreso, fue afectada por un padecimiento repentino e incomprensible, contra el cual se estrellaron todos los esfuerzos de los facultativos. Después de 1000 sufrimientos, murió, o cayó, por lo menos, en un estado tan semejante a la muerte, que nadie sospechó ni pudo dudar de que le quedara el más leve resto de vida. Dilatadas por una prolongada enfermedad, sus enflaquecidas facciones presentaban la inmovilidad de la muerte, los ojos vidriosos, los labios lívidos, exangues, y los miembros helados. No se percibía pulsación alguna, y expuesto durante 3 días el cuerpo, llegó a adquirir la rigidez de una estatua. Como ya comenzaba a presentar algunas señales de descomposición, el cuerpo inerte fue inhumado en un camposanto subterráneo de la familia, cerrado durante unos años, hasta que el marido quiso mandar construir un sarcófago. ¡Qué horrible revelación le esperaba! Penetra delante de todos en el asilo de la muerte y, no bien abre las hojas de la pesada puerta, cuando un objeto encerrado en un blanco lienzo cae en sus brazos con un ruido lúgubre. Era el esqueleto de su mujer, envuelto en los restos de la mortaja, examinado todo al instante con minuciosidad. No quedó duda de que la desgraciada debió volver en sí 1 o 2 días después del entierro y, con los esfuerzos realizados al tornar a la vida, se cayó el féretro desde una especie de nicho o cornisa en que estaba colocado y se rompió contra el pavimento, de suerte que la infeliz hubo de verse libre de este modo de la caja en que la encerraron. En un costado de los primeros escalones de la angosta escalera por donde se bajaba al tétrico aposento, se hallaba un enorme pedazo de la caja, el cual pudo haber usado la mujer del abogado,
o la loca esperanza de derribar aquella sólida puerta, o con el acertado propósito de llamar la atención. Allí debió desmayarse, seguramente, de cansancio, y morir poco después de terror y de hambre. Enganchado el lienzo de la mortaja en un saliente del herraje, la infortunada se pudrió de pie y quedó de aquel modo colgada a la puerta de su tumba. Otro ejemplo de entierro prematuro, registrado en 1810, muestra que en varias ocasiones las leyendas no llegan en rarezas hasta donde alcanza la verdad misma. La heroína de esta leyenda, Victoriana Lafourcade, hija de una ilustre familia, acaudalada y de extraordinaria hermosura, tenía, como es natural, muchos pretendientes, de los cuales uno era un pobre periodista o literato, llamado Julián Bossuet, cuyo talento y agradable carácter generaron una favorable impresión en la joven, quien se enamoró de él. Sin embargo, el orgullo venció al amor, y Victoria se casó con un tal Mr. Renel, especulador diplomático, muy renombrado en la bolsa, quien no tardó en olvidarse de su mujer, llegando hasta maltratarla. Luego de unos años de infeliz casamiento, un terrible padecimiento, empeorado por varios disgustos, motivó el fallecimiento de Victorina, o al menos una situación tan similar a la muerte, que todos hubieron de engañarse, y la inhumaron, no en un panteón, sino en el cementerio de la aldea de donde era natural. Desesperado, Julián parte de París y, a pesar de la distancia, se pone en camino con el romántico propósito de apoderarse de las sedosas trenzas de aquella a quien tanto amó. Viajaba sin detenerse un solo instante y llega a la tumba de Victorina. A medianoche desentierra el féretro, lo abre y, cuando ya se disponía a cortar la deseada cabellera, observa con espanto que la señora Renel abre dulcemente los ojos. La habían enterrado viva, y su amante llegó en el momento preciso en que salía de su profundo letargo. Medio loco de felicidad, Julián la toma en sus brazos y la lleva a la casa que poseía en la aldea. Le aplica todos los medios que le proporcionan sus conocimientos, bastante extensos en medicina, y logra que regrese a la vida y darse a conocer como su salvador. Julián no deja ni un solo momento sola a Victorina y la esconde de la vista de todos. Además, consigue paulatinamente rehabilitar nuevamente su salud. Como el corazón de la desdichada mujer no era de acero, y como también tenía bastantes motivos de arrepentimiento por haberse dejado arrastrar por la vanidad y el orgullo, cedió, al fin, a su primer amor. En vez de volver a casa de su marido, ocultó su resurrección y se marchó a América con su amante. Transcurridos 20 años, creyó la dichosa pareja poder volver a Francia, suponiendo que los estragos del tiempo no permitirían a los amigos de la señora Renel reconocer sus facciones. Sin embargo, se equivocaron, porque el banquero la reconoció enseguida y le ordenó que volviera a su lado. Victoriana se negó rotundamente y el asunto fue sometido a los tribunales. La corte dictaminó en favor de Victoriana, argumentando que una separación de 20 años, unida a sucesos extraordinarios, había legal y moralmente destruido los derechos del marido. El diario quirúrgico de Leipzig, publicación científica muy acreditada, propaga estremecedores detalles de un hecho semejante y reciente. Un jefe de artillería, de gran vigor y no menos corpulencia, cayó del caballo y se hizo una considerable herida en el cráneo. Dicha lesión le provocó, al momento, la pérdida del conocimiento. La fractura era simple y hacía esperar la curación. Se le hizo la operación del trépano sin dificultades. Sin embargo, cayó gradualmente en un amodorramiento e insensibilidad cada vez mayores, hasta que, por último, se le supuso muerto. Lo sepultaron al poco tiempo, un jueves, debido a que hacía mucho calor. Al domingo siguiente, el camposanto se llenó de visitantes,
como es común. A las 12 del día se notaba cierta emoción entre los concurrentes, porque un campesino aseguró que había sentido cierto movimiento ligero, como si quisiera levantarse la tierra donde estaba la tumba del oficial. Al principio apenas le dieron crédito, pero persistió con tal tenacidad en su aserto y manifestaba tanto error que acabó por convencer al auditorio. Y manifestaba tanto terror que acabó por convencer al auditorio. En el acto trajeron asadones y en unos minutos la tumba, con menos profundidad de la debida, quedó descubierta y permitió observar la cabeza del oficial muerto en apariencia, que se hallaba sentado en el ataúd roto por sus esfuerzos. Lo llevaron enseguida al hospital más cercano, y los médicos de ese nosocomio afirmaron que el jefe de artillería respiraba aún, pero presentaba todos los signos de una asfixia reciente. Luego de unas horas, recobró el conocimiento. Reconoció y dio gracias a varias de las personas que estaban al lado de su lecho, refiriendo con frases entrecortadas la agonía y angustia que había experimentado. Se dio exacta cuenta de cuánto a su alrededor ocurrió, hasta una hora antes de ser sepultado, cayendo entonces en un estado de absoluta insensibilidad. Rellenaron precipitadamente la tumba con tierra muy porosa que dejaba paso al aire. El ruido de los honores fúnebres que se le hicieron en atención a su grado, es decir, el fuego del pelotón que disparó junto a la sepultura, fue el que lo despertó. En vano trató de que lo oyesen, porque el lúgubre silencio que a poco reinó le hizo apreciar la horrible situación en que se hallaba. En virtud de la atención que se ofreció al jefe de artillería, todos aseguraban que se restablecería totalmente, pero falleció por una imprudencia de los médicos. Se le puso en relación con una batería eléctrica y falleció, presa de uno de los paroxismos extáticos que la mayor de las veces provoca. Lo sucedido con la batería eléctrica me ha traído a la mente otro caso. Por medio de un método similar, se regresó a la vida a un joven jurista de Londres, quien había estado 2 días enterrado. Este caso ocurrió en 1831 y llamó la atención lo bastante para que aún se acuerden muchos de mis lectores. Eduardo Stapleton murió, se dice, de fiebre tifoidea, cuyos síntomas extraordinarios llamaron mucho la atención de los médicos y motivaron su curiosidad. Por eso, los galenos suplicaron a los familiares del presunto finado les autorizaran a realizar la autopsia al cadáver, pero dicha petición fue negada. Como suele ocurrir en tales situaciones, los médicos determinaron inhumar el cadáver secretamente y disecarlo luego a su gusto. Tomaron sus medidas al efecto, y con la cooperación de los muchísimos resucitadores que tanto abundaban en Londres en aquel tiempo, la noche siguiente al día del entierro, se sacó el cadáver de una fosa de 2 metros con 40 centímetros de profundidad y fue conducido a una sala de disección inmediata a la casa de un profesor. Luego de realizarle un corte muy amplio en el vientre y de comprobar la ausencia de cualquier vestigio de putrefacción, decidieron efectuar algunos ensayos de galvanismo. Le hicieron varias pruebas sin resultado que pudiera calificarse de importante. Se observó únicamente que los movimientos convulsivos impresos al cadáver producían una imitación mucho más semejantes a los de la vida que los que se observan ordinariamente. Ya iba a rayar el alba cuando se decidió a realizar la incisión. Entretanto, un estudiante que quería poner en práctica una teoría suya intentó comprobar el último ensayo, poniendo en comunicación la batería con uno de los músculos pectorales. Hizo una incisión profunda con un golpe de escalpelo y luego introdujo en ella el conductor metálico. No bien se hubo establecido el contacto, cuando el cadáver se levantó con precipitación, pero no de un modo convulso. Se puso en pie, llegó hasta el centro de la sala, paseó en torno suyo una mirada inquieta y habló luego. Lo que dijo no se pudo entender. Solo se distinguieron las sílabas, pero no el sentido. Luego se desplomó sobre el piso. Los concurrentes se quedaron paralizados por el terror durante unos segundos, pero el apremio del caso les devolvió la tranquilidad.
Era evidente que el señor Stapleton aún vivía y acababa de sufrir un síncope, siendo suficiente algunas gotas de éter para que recobrara el conocimiento. Mientras hubo el menor peligro de una recaída, se guardó profundo secreto sobre su resurrección, pero es difícil concebir la sorpresa y alegría de sus amigos cuando se les pudo comunicar la afortunada noticia. Lo más importante de este caso son los comentarios del señor Stapleton, quien aseguró que solo perdió durante unos minutos la conciencia, pues se daba cuenta, de una manera imprecisa y confusa, de todo lo que ocurría a su derredor. Desde el instante en que los médicos lo dieron por muerto, hasta caer desmayado sobre el suelo de la sala de disección. «¡Estoy vivo!», fueron las palabras ininteligibles que pronunció al reconocer el lugar donde se encontraba. Hay cientos de casos semejantes al respecto, pero evitaré comentarios debido a que pienso que no es necesario citarlos. Cuando se piensa en lo difícil que es descubrir estos hechos, y de los muchos que, sin embargo, se descubren, no es posible dejar de convenir en que muy frecuentemente habrán de suceder, aunque casi siempre lo ignoremos. En efecto, ocurre que cuando por cualquier motivo se remueven en un espacio, por corto que sea, los cadáveres de un cementerio, se suelen encontrar algunos en posturas que inspiran horribles sospechas, horribles dudas, sin embargo, menos horrendas que la realidad. No existe martirio alguno que pueda generar tal exacerbación y tan terrible mezcla de padecimientos físicos y morales. El peso intolerable sobre los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la presión de la mortaja, la convicción de lo inútil de las propias fuerzas, la oscuridad de una noche absoluta, la presencia cierta e invisible del gusano destructor cuya llegada presentimos. Unido todo al pensamiento de la riqueza del aire y de la vegetación que hallaríamos algunos centímetros más arriba, y al recuerdo de los amigos, que acudirían presurosos a libertarnos si pudieran sospechar que uno se hallaba en semejante situación, y esto con la horrible certidumbre de que para ellos permanecerá eternamente ignorado, de que lo tendrán todos a uno por muerto, y de que realmente lo está para todos menos para sí mismo. Digo, pues, que esto origina en un corazón que palpita bajo tierra un horror inexplicable, ante el cual la imaginación más valerosa retrocede espantada. No existe agonía parecida sobre la tierra, y es imposible idear un suplicio más repugnante ni más feroz para el mismo infierno. Esta es la causa de que todos los relatos sobre este asunto generen tan profunda impresión, y que no obstante, y por razón de la misma intensidad de la emoción experimentada, se funde principalmente nuestra fe en la veracidad del narrador. Lo que por mi parte quiero contar no puede ser más cierto, porque se trata de mi propia historia, y es resultado de mi experiencia personal.